Participar, juntarse, reunirse y plantear soluciones a un problema es un derecho humano. Es algo que la humanidad y sobre todo nosotras las mujeres hacemos desde que existe el mundo. En este sexto observatorio de Mujeres con Voz, conoceremos 4 distintos posicionamientos respecto de la necesidad y urgencia de abrir la participación a la sociedad civil y de las mujeres para escuchar sus argumentos respecto de despenalizar aborto por violación. Despenalizar el aborto en caso de violación es una urgencia. 2 demandas, una de inconstitucionalidad y una de incumplimiento, presentadas por el movimiento feminista, han sido admitidas el año pasado por la Corte Constitucional. Es hora de que los y las jueces las activen, las resuelvan. Las niñas y mujeres violadas que no quieren parir producto de un crimen merecen una respuesta positiva. Corte Constitucional, ya es hora de despenalizar aborto por violación. A continuación, Josué Berrú, cristiano luterano de la Red Ecuatoriana de Fe, comparte su posición. Bienvenido, Josué. ¿Tú crees que profesar una fe religiosa es participar de una serie de creencias y posiciones respecto a la vida, no es cierto? ¿Y cómo vivir la vida? Dime, en este marco la religión es inamovible, ha habido cambios sustanciales a lo largo de la historia. Bueno, yo creo que la experiencia de lo religioso y la institucionalización de la misma, ¿no? Es decir, a través de las religiones que existen, son procesos totalmente dinámicos, cambiantes y que evolucionan. Ya, por ejemplo, si nos referimos al caso específico del cristianismo, tenemos, por ejemplo, la Reforma Protestante de Martín Lutero en 1517, que fue uno de los puntos de inflexión más importantes, en donde lo fundamental fue justamente cuestionar la hegemonía, el poder económico y la utilización de los dogmas de la Iglesia Católica en esa época que enriquecían a la cúpula eclesial. Entonces, por ejemplo, a partir de ahí los creyentes tenemos un rol mucho más protagónico en la vida espiritual, en la interpretación de la Biblia y en la libertad de conciencia. Entonces, evidentemente, no es algo inamovible. Ya situándonos un poco en la actualidad, dentro del gran campo religioso del cristianismo, existen diversas posiciones que convergen en algunos puntos, pero que también tenemos entre nosotros diferencias muy sustanciales. Por ejemplo, en los últimos años en América Latina hemos vivido una arremetida conservadora al interior de la Iglesia católica, evangélica, pentecostal y neopentecostal principalmente. Entonces hemos visto que hay una confluencia de actores políticos, mayoritariamente del espectro conservador, de la derecha y de líderes religiosos de estas iglesias, que han declarado una guerra política y espiritual en contra de la dignidad y los derechos de las mujeres, de las diversidades sexuales, de las clases populares y de las poblaciones racializadas. Pero evidentemente esto no representa la totalidad del campo religioso, porque como mencioné, es algo dinámico, que cambia y que es muy heterogéneo. La percepción que tienen las religiones respecto del rol de la mujer y en especial de las decisiones sobre su cuerpo y reproducción, ¿son las mismas en todas las religiones? ¿Hay diferencia? Evidentemente no son las mismas, ¿no? Y a pesar de que se tenga la impresión de que este sector conservador constituye la mayoría del campo religioso, es necesario visibilizar que dentro de este existe una pluralidad de pensamientos, en donde poco importa realmente el número de personas que lo apoyan, sino justamente visibilizar esta heterogeneidad de posiciones. En el campo del cristianismo protestante, por ejemplo, hay varias iglesias luteranas a nivel mundial, la iglesia presbiteriana, la iglesia metodista, la iglesia unida de Cristo, y sectores de la iglesia anglicana y católica incluso, que no son parte, digamos, de esta marea conservadora y que de hecho han hecho público su compromiso teológico, espiritual y social en favor de los derechos sexuales y reproductivos de las mujeres, de la comunidad LGBTI y en favor de los sectores más marginados de la sociedad. Por ejemplo, dentro de la Iglesia Católica mismo, que es, digamos, la mayoritaria en el contexto ecuatoriano, a lo largo de la historia han habido voces disidentes que han luchado por la transformación de estas estructuras de poder a su interior, que evidentemente han oprimido a las mujeres y a amplios sectores de la población, sin dejar a un lado su convicción y compromiso con la doctrina católica y el llamado espiritual que sienten. Por ejemplo, solo para citar unos ejemplos, me gustaría mencionar a la gran teóloga, monja agustina católica y brasileña Ivonne Guevara, quien de hecho fue silenciada por el Vaticano en la década de los 90, pero que con mucha valentía ha expresado sus puntos de vista a favor de algunos aspectos fundamentales. Por ejemplo, la opción preferencial del Evangelio por los pobres y los oprimidos por razones de raza y de género.
Si quisiera solo muy brevemente citar una cita de ella en donde nos deja muy claro cuál es su posición, por ejemplo, en relación al derecho al aborto, que también da cuenta de que las posiciones dentro de la misma Iglesia Católica son muy distintas. En su texto El debate sobre el aborto en el Brasil, reporte de una filósofa ecofeminista bajo la mira, Ivonne Guevara dice: en tal situación, para las mujeres pobres, la legalización del aborto no es principalmente la promoción de una nueva arena de libertad, sino un medio y una condición mínima para la dignidad y una forma de evitar morir en abortos clandestinos que constituyen la real y la concreta amenaza. También un poco cuestionando esta idea de que es la plena libertad sobre el cuerpo, ¿no? Es decir, muchas mujeres no están en una condición de libertad justamente por su condición de clase. Y de ahí, solo para mencionar otros nombres, tenemos el cardenal brasileño Paulo Evaristo Arns, la monja española de la Orden de San Benito Teresa Forcades, y muchas otras más que son teólogas feministas y que dentro de la Iglesia Católica han dado su posición en favor. Incluso padres de la Iglesia como San Agustín, San Buenaventura y Santo Tomás de Aquino. Antes de que el Papa Pío IX en 1854 establezca el dogma de la Inmaculada Concepción de María, estaban a favor del aborto en distintas fases, evidentemente. Ok, aquí podemos nombrar a Fray Julián Cruzalta, que vino a apoyar el proceso de aborto por violación en el año pasado en la Asamblea. Dime, Josué, ¿cómo se posiciona la Red Ecuatoriana de Fe respecto a la despenalización de aborto por violación? ¿Cuál sería tu mensaje a la Corte Constitucional sabiendo que tiene en sus manos la definición de despenalizar el aborto cuando es producto de un crimen? Bueno, primero decir que la Red Ecuatoriana de Fe no somos un colectivo constituido por lideresas, líderes y miembros de distintas iglesias cristianas, y consideramos que el deber fundamental nuestro es brindar un acompañamiento espiritual y pastoral y una escucha que ponga en el centro la dignidad de la vida de las mujeres y de las niñas y de las adolescentes, sobre todo, para el apoyo de sus decisiones libres e informadas basadas en su derecho a la libertad y conciencia. Entonces, nuestra posición es que como cristianos caeríamos en un terrible y nefasto pecado al quedarnos inmóviles ante la tragedia de la violencia sexual en contra de las niñas, adolescentes y mujeres en el Ecuador. Recordemos que según el Instituto Nacional de Estadísticas y Censos, 17.448 niñas menores de 14 años parieron en el Ecuador entre 2009 y 2016. Y recordemos que toda relación sexual de una niña menor a 14 años constituye una violación, es decir, que nos hemos quedado inmóviles, sin ninguna agencia, ninguna acción concreta como iglesia ante la tragedia de que 17.448 niñas fueran violadas y obligadas a parir. Entonces, como colectivo de cristianos, nosotros nos hemos pronunciado y de hecho entregamos una declaración pública a la Asamblea Nacional el 2 de abril de 2019, firmada por 16 cristianas y cristianas. En este sentido, y ejerciendo nuestros derechos a la libertad religiosa, a la libertad de asociación y a la libertad de expresión, solicitamos a la Corte Constitucional que pueda comprender en primer lugar que el campo religioso es plural y que a pesar del gran poder e influencia que los sectores conservadores al interior de la Iglesia aún mantienen en un estado en donde las decisiones en materia de salud pública deben hacerse desde un enfoque de derechos y dignidad al que por supuesto la religión podemos aportar, pero que el sector mayoritario no lo está haciendo así. Entonces, en este sentido, nosotros pedimos a la Corte que dé paso a la despenalización del aborto en casos de violación por ser una condición, como lo decía la teóloga Ivonne Guevara, mínima para la vida y dignidad de las mujeres, sobre todo para las más empobrecidas que sufren en sus cuerpos y subjetividades la crueldad de este sistema patriarcal y violento. Ahora escuchamos a Mayrita Zavala, abogada directora de Aiquitas en Cuenca. Bienvenida, Mayrita. ¿Crees que existe un derecho a participar en la elaboración de políticas públicas? ¿Cómo percibes la participación de las mujeres en este ámbito? Por supuesto que tenemos un derecho a participar en toda la toma de decisiones públicas, ¿no? Tenemos un marco jurídico constitucional y un marco jurídico legal que protege la participación y la organización en temas de intereses públicos. Es decir, contamos con un corpus juris constitucional para poder participar. En él se enuncian los derechos de participación en el artículo 61 y en el artículo 95 tenemos los principios de participación. Es decir, que tenemos todas estas directrices que nos dan para los ciudadanos y ciudadanas a participar en la toma de decisiones de interés público. Es decir, el interés público lo que nos quiere decir es que los ciudadanos podemos aportar desde una visión más cercana a la ciudadana
toda la construcción de políticas públicas, de leyes, de reformas, de iniciativas de leyes, de programas de gobierno, en pro de que podamos tener una participación activa y colectiva, y mucho más en lo que gira a los derechos de las mujeres como tal. Tomando en cuenta que existe un problema fundamental y emergente como es la violencia sexual, los embarazos no deseados en niñas y mujeres, en el marco del ejercicio de los derechos reproductivos, ¿tú crees que es importante que sean las mujeres las que aporten, se presenten en la Corte Constitucional? Porque la Corte Constitucional tiene la obligación y la responsabilidad de definir la despenalización del aborto por violación. O sea, es la Corte la que tiene que hacerlo en este momento. ¿Qué opinas en ese sentido? Qué importante que es la voz de las mujeres en temas relacionados con los derechos de las mujeres. Creo que hemos tenido una participación activa en el momento de la reforma a la ley de aborto por violación. Sin embargo, los asambleístas nos dieron las espaldas y hoy por hoy esa iniciativa de la inconstitucionalidad del artículo 150 del COIP ha llegado a la Corte Constitucional. La Corte Constitucional es la máxima instancia de interpretación de la Constitución y tiene en ella las manos de poder decidir sobre los derechos de las mujeres y de las niñas que están atravesando o que han atravesado por un delito tan macabro como es una violación. Yo creo que es muy importante la participación de las mujeres y sobre todo la participación activa dentro de las audiencias públicas que se vayan a dar en la Corte Constitucional. ¿Quiénes más que las mujeres que somos las que tenemos el miedo de ser violadas tanto al interior de nuestras casas como fuera de ellas? Es por eso que las mujeres y la voz de las mujeres lo que hace es que la Corte Constitucional, el Tribunal Constitucional, los jueces que conforman el tribunal tengan una visión cercana de lo que pasa con las mujeres. Es por eso que tenemos algunos mecanismos también de participación dentro de poder asistir a la Corte Constitucional, como son los amicus curiae, que es este amigo de la Corte, que justamente lo que nos ayuda es a tener una visión más cercana de lo que pasa día a día para que los jueces puedan también aportar y tener más elementos para poder decidir en una sentencia digna que sea a favor de las mujeres. Mayrita, ¿qué mecanismos existen para que el derecho a participar sea una realidad en el marco del proceso de sustanciación de las demandas de aborto por violación que están en la Corte Constitucional? ¿Tú qué les pedirías a las mujeres que están viendo esta presentación en el marco de estos mecanismos y de estas oportunidades que tiene o que tenemos las mujeres para participar en estos espacios de defensa de derechos? Hace poco tuve la oportunidad de participar en una audiencia pública en la Corte Constitucional y tenía que ver con el alcance justamente de los derechos sexuales y reproductivos según el marco constitucional ecuatoriano. Y era admirable ver cuántas mujeres se presentaron en las audiencias públicas, pero más admirable fue que un juez pidió que exclusivamente sean las mujeres quienes puedan expresar lo que sentimos. Y eso es admirable decir, porque eso quiere decir que los jueces quieren estar más cerca de la realidad de lo que está pasando para poder tener una interpretación armónica de lo que son las normas jurídicas con la realidad de lo que vivimos las mujeres como tal. En ese sentido, pues, todas quienes vayamos a participar activamente en las audiencias públicas que se den en la Corte Constitucional alrededor de todos los derechos de las mujeres que puedan estar en discusión en este momento, especialmente aborto por violación, pues podemos participar de una manera activa a través de los amicus o a través de participaciones de interés público directamente en la audiencia como tal. Hago un llamado a todas las mujeres para que se animen a participar porque la voz de nosotras es importantísima en la toma de decisiones dentro de la Corte Constitucional. ¿Podrías decir brevemente, dar un mensaje a las mujeres, cómo se pide una audiencia pública? ¿O el amicus curiae es una prerrogativa solamente de los abogados o puede escribir un amicus curiae cualquier persona? Cualquier persona puede escribir un amicus curiae. Un amicus curiae lo que significa es estas visiones diferentes que tenemos desde la ciudadanía y que ayuda al juez a tener una mejor decisión sobre los asuntos que está trazando.
tratando. Los colectivos, las mujeres organizadas, las ONGs o las mujeres que quieran participar pueden elaborar sus propuestas y enviarlas directamente al correo electrónico de la Corte Constitucional. En él luego se hará una audiencia pública en la que se participará de manera activa todas las personas, todas las mujeres incluso que hayamos podido enviar nuestras propuestas, enviar estas iniciativas y estos análisis que pueden ser desde una visión jurídica o que pueden ser desde una visión social de lo que realmente pasa en las mujeres en el día a día que vivimos nosotras. Para finalizar, ¿qué le dirías a la Corte Constitucional? A la Corte Constitucional le diría que es el momento de poder decidir, es el momento de que las mujeres podamos en este país tener esa autodeterminación de poder decidir sobre lo que pasa en nuestras vidas. Creo que solamente las mujeres y sobre todo las niñas que experimentamos miedo de poder ser violadas y de que tenemos ese derecho a poder decidir qué es lo que pasa en esas situaciones. Es la Corte Constitucional la que en este momento tiene la decisión histórica de poder darle esa voz a esa mujer violada, a esa niña violada y que pueda decidir sobre el futuro de su vida. En nuestra Constitución está garantizado el derecho a la participación, a ser escuchados y escuchadas en los espacios oficiales en donde se analizan los problemas que tenemos en el país, como es la Corte Constitucional. Y nada es inamovible. Los dogmas de las iglesias son reemplazados por derechos. Ahora escuchamos a Lolita Valladares, abogada experta en derechos humanos. Bienvenida, Lolita. Los derechos son conquistas de los movimientos sociales y en el caso de derechos sexuales y reproductivos son conquistas del movimiento de mujeres, del movimiento feminista. ¿Cómo percibes los logros en el ámbito de la legislación a favor de los derechos de las mujeres en estos ámbitos? Muchísimas gracias, Virginia y compañeras, por esta invitación. Efectivamente, como tú bien lo has dicho, la historia del reconocimiento de los derechos de las mujeres en el Ecuador ha sido justamente también la historia de las reivindicaciones, las demandas, las acciones de abogacía, de movilización social que han desarrollado las organizaciones de mujeres y feministas con la finalidad de demandar el reconocimiento de sus derechos. Vale la pena señalar que ninguno de los derechos que se han conseguido han sido el resultado de la concesión del Estado, sino efectivamente el resultado de la movilización de las organizaciones de mujeres. Y creo que un elemento muy importante también es el hecho de que esta ha sido una movilización, pero acompañada de demandas absolutamente bien fundamentadas en los estándares internacionales de derechos humanos. Y creo que eso es muy importante señalarlo porque efectivamente también el movimiento de mujeres y feministas del Ecuador ha estado articulado a esos otros espacios. Así que a nivel nacional y a nivel global, la actoría de las mujeres ha sido el factor decisivo en el reconocimiento de los derechos en general, pero los derechos sexuales y reproductivos en particular. Gracias al movimiento de mujeres y feminista, ahora, por ejemplo, contamos con un marco constitucional que reconoce el derecho a tomar decisiones libres e informadas, sin violencia ni coacción, sobre la sexualidad, la vida, la orientación sexual, a tomar decisiones sobre el número de hijos que uno quiera tener en el momento que una considere y además con el espaciamiento que se considere. Y a partir de estos dos, digamos, derechos básicos sexuales y reproductivos, se desarrollan otros adicionales, como el derecho de las mujeres embarazadas a no ser discriminadas en el espacio laboral, el reconocimiento del derecho a la licencia por paternidad, el derecho a la educación integral de la sexualidad, son parte de esos grandes logros. En el ámbito de los derechos reproductivos, un objetivo rezagado, a pesar de que las mujeres hemos estado ahí planteando la despenalización del aborto, por lo menos en caso de violación, es lograr que se despenalicen estos casos. ¿Cuál es tu mensaje para la Corte Constitucional, tomando en cuenta que tiene en sus manos sustanciar dos demandas que precisamente ha sido el movimiento de mujeres las que pusimos las demandas ahí en la Corte, incluso antes de la votación?
¿Cuál sería tu posición, tu mensaje hacia la Corte Constitucional? Bueno, yo creo que la Corte Constitucional podría definitivamente tomar un rol fundamental en el avance de los derechos reproductivos de las mujeres, en particular con el tema de la despenalización del aborto. El Ecuador, pues, es un Estado de derechos, de acuerdo con nuestra Constitución, que ha ratificado varios instrumentos internacionales de derechos humanos y cuya aplicación es obligatoria. Y varios de estos mecanismos de derechos humanos le han recomendado al Ecuador proceder con la despenalización del aborto, particularmente por violación e incesto. Entre estos, el Comité de Derechos Económicos, Sociales y Culturales en el 2012, el Comité de la CEDAW en el 2015, el Comité de Derechos del Niño en el 2017, el Comité de Derechos Humanos en el 2016, el Comité contra la Tortura en el 2017. Por lo tanto, habiendo todas estas recomendaciones de estos mecanismos de derechos humanos, lo que le corresponde, como decía en inicio, a la Corte Constitucional es dar trámite a las demandas presentadas en el menor tiempo posible y que se falle a favor de los derechos de las mujeres y las niñas, despenalizando el aborto por violación e incesto, como había dicho, en el menor plazo posible. Cerramos las intervenciones con Sebastián Palacios, asambleísta aliado. Bienvenido, Sebastián. Siendo asambleísta, ¿cómo percibes la participación de la sociedad civil en el planteamiento, elaboración o reformas de marcos jurídicos? ¿Crees que es importante, crees que es recomendable o simplemente no es relevante la participación de los movimientos de la sociedad organizada en el marco de la asamblea, por ejemplo, que es en donde se elaboran las leyes? ¿Es importante? ¿No es relevante? ¿Cuál es tu opinión? Es absolutamente relevante y te la voy a explicar contando algo que me pasa siempre cuando hablo con la gente, ya sea cuando le visito en un barrio, en su casa o a través de las redes sociales. Algo que siempre me dicen es: oye, Sebastián, es primera vez que un asambleísta se acerca a conversar con nosotros. Esto nos hace pensar que ha habido, sin duda, una desconexión entre el Parlamento, entre la Asamblea y la sociedad civil. Y no por falta de interés de la sociedad civil, sino por falta de interés de los asambleístas, de la Asamblea como institución. Y esto repercute, esta falta, digamos, de coordinación o desconexión repercute en leyes que se han aprobado que no están bien hechas o que no son aplicables. No por nada, hoy en día se están reformando muchísimas leyes que fueron aprobadas en los últimos años. Y esto también repercute en una falta del conocimiento parlamentario. Si es que preguntamos a una persona que está caminando en la calle, ¿usted sabe cuáles son los pasos para aprobar una ley dentro de la Asamblea? Seguramente te va a decir que no sabe. Yo no lo sabía 1 o 2 años antes de ser asambleísta. Entonces, definitivamente hay una desconexión y eso se tiene que corregir. Lo lógico, lo correcto, lo responsable es que nosotros hagamos las leyes escuchando a la gente, en base a las realidades que vive la gente en los diferentes ámbitos. Y esto se lo hace escuchando ya sea en territorio o invitando a la asamblea para que sepan cómo es el espacio legislativo y para que puedan incidir en el tratamiento y en la aprobación de las leyes. Entonces, no es solo recomendable y relevante, sino yo diría que es absolutamente necesario que en cada una de las fases de aprobaciones de leyes, desde el rato que sale la idea hasta que la propuesta ingresa a la asamblea, se la debate dentro de la comisión, se la debate en el pleno de la asamblea y la socialización que tiene que haber de cómo se va mutando el proyecto, cómo va transformándose el proyecto dentro de la asamblea, hasta finalmente la aprobación, debe existir. Para mí es imperante, esto es obligatorio, que exista un acompañamiento de la sociedad civil para estar siempre conectados con lo que la gente está pensando y con lo que la gente está necesitando. En el proceso de debate de aborto por violación, el debate que se dio en la asamblea, ¿cómo ves tú el aporte de la sociedad civil, el aporte de los grupos de mujeres en la argumentación a favor de la despenalización del aborto por violación? ¿Fue importante ese aporte? ¿Fue importante la presencia
de las mujeres en ese proceso? Claro que sí, desde mi punto de vista fue clave la participación de la sociedad civil, empezando porque sin su participación, sin que las mujeres en el Ecuador levanten la voz, seguramente este tema ni siquiera se hubiese tratado en la Asamblea Nacional. Yo creo que el que se haya podido tratar, el que se lo haya debatido y de forma directa, de frente, es un logro de la gente que levantó la voz y que dijo, Asamblea Nacional, es momento de tratar este tema, es momento de despenalizar el aborto en casos de violación. Recordemos que años pasados este tema no se lo pudo tratar porque simplemente se le cayó al Parlamento, se lo tapó la boca desde la máxima autoridad del país, que dijo, no, no van a debatir esto, y así fue. Entonces, un gran paso, y yo diría que un gran resultado de la participación de la sociedad civil fue que esto se lo pueda tratar. Segundo, la sociedad civil logró que, gracias a las cifras que nos mostraron, gracias a los testimonios, gracias a cada uno de esos datos duros que los transformaban en realidades, los asambleístas abran los ojos. Y digo esto porque muchos asambleístas no estaban conscientes de la problemática o quizás no lo querían ver, quizás evitaban tratar el tema o quizás sus asesores les recomendaban no hablar al respecto. Pero el ver esta dura realidad que viven muchísimas niñas y mujeres de nuestro país hizo que muchos asambleístas al fin digan, no, no me importa que esto me afecte políticamente, no me importa que mis asesores me digan que no hable de esto, no me importa que la persona que dirige mi partido político me diga que este no es un tema que debe tratarse. Yo lo voy a hablar y lo voy a hablar de frente. Entonces, creo que eso también es algo positivo de la participación de la sociedad civil, el que hayan abierto los ojos de mucho y hayan despertado la empatía de varios asambleístas. En definitiva, yo creo que el aporte de la sociedad civil logró que, pese a que no hubo los votos suficientes para aprobar la despenalización del aborto en casos de violación, hizo que los votos a favor sobrepasen a los votos en contra. Y creo que ese es un gran logro que sin duda es un logro que lo debe asumir la sociedad civil y las mujeres que levantaron la voz. Actualmente, aborto por violación está en el espacio de la Corte Constitucional. ¿Qué le dirías a la Corte en este momento, tomando en cuenta que es la responsable de la sustanciación de las dos demandas que el movimiento de mujeres introdujo el año pasado, incluso antes de la votación en la Asamblea? ¿Tú crees que es hora de que ya la Corte llame a audiencias públicas, active las demandas, las tramite? ¿Cuál es tu opinión? Sí, la Corte está ya tarde para tratar esto, para tramitar estas demandas. Desde mi punto de vista, la Corte debe emitir inmediatamente su pronunciamiento respecto a esas demandas que reposan en esta institución hace varios meses. Es importante aquí decir que Ecuador en este momento no está cumpliendo. Si es que no hay un dictamen de la Corte y como no hubo la decisión, lamentablemente, dentro de la Asamblea Nacional, Ecuador no está cumpliendo con recomendaciones, con exhortos, con pedidos que han hecho organismos internacionales e incluso convenciones de las cuales Ecuador es firmante, que le obligan a dar el paso a despenalizar el aborto en casos de violación. Estamos hablando de recomendaciones y exhortos de Human Rights Watch, del Comité de las Naciones Unidas para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer, o los informes de la Relatoría de Naciones Unidas que piden al Ecuador dar un paso hacia eso. Por lo tanto, hoy, digamos que la decisión, hablando coloquialmente, la pelotita está en la cancha de la Corte y la Corte tiene una gran responsabilidad. Yo le pediría a la Corte que cumpla con su trabajo, que es activar estos procesos, que es escuchar a quienes han hecho estas demandas, obviamente que puedan sustanciar las demandas que se hicieron en su momento y que pueda cuanto antes emitir en respeto, eso sí, no a caprichos como algunos lo han dicho,
o a intereses de algunos grupos, no, en respeto a la juridicidad y en respeto a lo que dicen los organismos internacionales y las convenciones de las cuales Ecuador es firmante. Aquí estamos hablando del derecho de una niña, de una mujer que ha sido violada y que está siendo obligada a seguir con un embarazo del cual no está de acuerdo o no lo quiere hacer. Estamos hablando de una niña, una mujer que está siendo penalizada por el hecho de decidir interrumpir un embarazo producto de una violación. Y eso evidentemente va en contra de los derechos de las niñas y de las mujeres y por lo tanto la Corte no puede hacerse ahorita de la vista gorda de un problema que sucede en nuestro país y que seguramente se ha agravado. Lamentablemente no hay muchas cifras, hay mucho subregistro en estos momentos, pero por la pandemia seguramente esto se ha agravado y por eso se vuelve algo aún más urgente. Todas las intervenciones nos demuestran la evidencia. Los derechos se luchan, se conquistan, se consiguen con la presión y trabajo de quienes son víctimas de una vulneración y con el esfuerzo de una sociedad sensible y organizada. Te invitamos y convocamos a escribir un amicus curiae y enviarlo a la Corte Constitucional. Te pedimos que solicites presentarte en audiencia pública y digas tu posición de apoyo a aborto por violación. Las preguntas e inquietudes que tengas las recibimos en nuestras redes sociales. Nos vemos en el próximo observatorio.